Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros en esta webinar de cadera dentro del programa de MBA On Air. Mi nombre es Pablo Rivas, soy el jefe de producto de la división de cadera de MBA y hoy tenemos con nosotros como ponentes invitados al doctor Óscar Gayoso del Hospital San Rafael de A Coruña y al doctor Francisco Soler del Hospital de Vinalopó. Hoy nos vienen a hablar de diferentes abordajes conservadores en la cirugía de cadera. El doctor Óscar Gayoso tiene una experiencia de más de 300 casos en el abordaje anterior directo y creo que lo tenemos por ahí, lo tenemos en Galicia. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos desde Galicia. Un saludo desde una tarde fresquita. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. Y luego también tenemos por ahí al doctor Fran Soler, que está ahí en Elche, en Vinalopó. Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde la España caliente. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Estamos a 32, 33 grados, bien, calor. Bueno, encantados de tenerte aquí con nosotros, Fran, muchas gracias. Y bueno, por hacer también una pequeña reseña sobre Fran, tiene aproximadamente unos 150 casos en el abordaje superior y últimamente está realizando muchos procedimientos, por lo tanto tiene la experiencia realmente fresca. Antes de nada, me gustaría explicaros un poco cómo será cómo será la webinar en sí. Simplemente constará de 2 charlas y al final de ambas charlas habrá un pequeño crossfire entre ambos médicos para dar un poco de movimiento a la webinar. Y al final de cada charla se contestarán las preguntas que pongamos que iremos poniendo en el chat que sale aquí a la derecha. Entonces, bueno, sin más, Óscar, si estás preparado, muchas gracias a todos por estar con nosotros y esperemos que disfrutéis. Gracias. Muy bien. Pues nada, nos ponemos a ello. Vale, vamos a compartir la presentación. Ahí estamos. Bueno, yo voy a dar una charla, espero que un poquito breve, sobre el abordaje anterior directo. Entonces, bueno, yo creo que mi caso es muy parecido al de todos los que nos dedicamos un poquito a cirugía ortopédica y medicina en general. Yo siempre intento mejorar mis resultados, mejorar mi estancia hospitalaria y mis complicaciones. Entonces, en los últimos 10 años, la verdad que surgió el concepto del fast track. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Efectivamente, con esto, pues mejorar el postoperatorio, que los pacientes estén menos días en el hospital. Pero yo utilizaba el abordaje lateral directo para las prótesis de cadera y, bueno, me encontré con que había pacientes que sí, que en cuanto al dolor del postoperatorio estaba controlado, se iban para casa el segundo o tercer día sin problema, pero nos encontramos con que llegaban a la consulta, una que ya se habían librado de las muletas y demás, y presentaban esta marcha, ¿no? Es decir, una cojera por una insuficiencia glútea, a pesar de que el control radiográfico nos decía que el offset, que el ajuste, que la longitud era el correcto, ¿vale? Entonces me planteé, bueno, después de las reuniones, congresos y demás, me planteé empezar con el abordaje anterior, pero claro, había abordajes anteriores con mesa de tracción, bueno, un poquito, los mesas eran complejos, con fluoroscopia, mucha gente en quirófano y demás. Entonces yo lo que sí me planteaba era buscar algo que fuese fácil, porque bueno, yo tampoco soy no tengo unos medios, ni soy especialmente hábil, ni mucho menos. Y entonces, bueno, empecé con el abordaje anterior, que la base del mismo es el conocimiento de anatomía, ¿no? Entonces, realmente, en esta visión vemos que esto es una cadera izquierda. Entonces, vamos a identificar el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto anterior y los glúteos, ¿vale? Y el plano que vamos a seguir es el que separa el sartorio del tensor de la fascia lata y luego el recto de los glúteos medio y menor. Esta es una visión anterior, ese es el plano que vamos a buscar, ahí en la línea roja, entre el tensor y la fascia lata. Y esta es la posición que tendríamos en quirófano, ¿no? Es decir, el paciente está en decúbito supino, el brazo del miembro de ese mismo lado cruzado sobre el cuerpo, un soporte, como queráis, un soporte en el lado contralateral para luego sujetar la pierna cuando hagamos el tiempo de trabajo femoral, ¿vale? Esta es la incisión que hago actualmente, aunque empecé haciendo otra que se veía en la primera diapositiva. También está la incisión tipo bikini, que también es accesible, pero lo importante es tener una referencia de la espina anterior superior y del trocánter mayor. Es un poquito lo que hacemos. Esto es otra visión del lado contralateral para que veáis los soportes cómo se colocarían.
Entonces, una vez que tenemos el paciente ya dormido, colocado, bueno, hay una preparación de campo quirúrgico que sí que es un poquito más laboriosa, porque tenemos que tener las dos piernas estériles para poder movilizar la pierna que vamos a operar por debajo de la otra pierna, aunque hay unos campos quirúrgicos ya específicos para este tipo de abordaje, que es una única sábana que incluye las dos piernas, que está muy bien, bueno, es un poquito caro, pero la verdad que eso se pone muy rápido y no alargaría el proceso, ¿vale? Una vez que tenemos la incisión del plano de piel y tejido celular subcutáneo, vamos a identificar estas estructuras, una zona un poquito más blanquecina, que corresponde, bueno, esto ante todo quiero deciros que todas las fotografías e imágenes y demás es una cara a la izquierda, a la derecha estaría la cabeza, a la izquierda estarían los pies. Entonces tenemos esta zonita más blanca que corresponde con la fascia lata. Luego tenemos la fascia del músculo tensor de la fascia lata, que es prácticamente transparente, y luego tendremos otra zona más blanquecina que correspondería a la fascia del sartorio. Y esto es una constante en prácticamente todos los pacientes, es decir, es algo bastante fácil de identificar. La incisión de la fascia la vamos a hacer aproximadamente 1 centímetro por encima de esa zona blanquecina, que sería la fascia lata. Esto es una representación de la posible complicación que hay en el abordaje de la zona superficial, que es el nervio femorocutáneo que sale a través de la fascia del sartorio, pero que nosotros con la incisión que hacemos en la parte inferior de la fascia, el tensor de la fascia lata, realmente estamos bastante alejados y no hemos observado complicaciones a este nivel. Estos son unos vídeos que, perdonad por la calidad, pero bueno, están grabados con la cámara de artroscopio, con un artroscopio. Entonces, bueno, la verdad que es lo que me pareció que se podía hacer más cercano para poder apreciar los detalles. Entonces, bueno, esta es la zona blanquecina que decíamos a la inferior. Ahí abrimos la fascia sobre el tensor de la fascia lata, hacemos una incisión muy superficial. Y la verdad que es una fascia muy finita, transparente, que se diseca muy fácil. Simplemente levantamos con la pinza y con el dedo la separamos perfectamente la fascia del tensor de la fascia, del músculo tensor de la fascia lata. Cuando conseguimos esto, giramos el dedo hacia abajo y con efecto gancho, que es lo que se vería aquí en la ilustración, a la derecha, que son ilustraciones hechas por una ilustradora que se llama Alicia Fernández, que bueno, estas ilustraciones están todas obtenidas de la publicación que hemos hecho con MBA sobre esta técnica de abordaje anterior, y colocaríamos un separador en la parte lateral del trocánter mayor. Ya vemos ahí directamente la rama ascendente de la circunfleja femoral externa. Entonces, este es el único paso en esta disección superficial que tenemos que tener cuidado de proceder a una correcta coagulación, hemostasia del mismo. Tenemos la opción de hacer una simplemente coagulación o hay cirujanos que prefieren ligar este vasito. Es importante hacerlo porque si no se retraen y pueden dar un poquito de complicaciones de sangrado. Veis que a mano izquierda tenemos el tensor de la fascia lata y a mano derecha estaríamos separando con el separador de dos ramitas arriba el sartorio y más abajo lo que tenemos en el fondo, debajo de este plano del vaso, es la fascia innominata, que será lo que abramos a continuación. Una vez coagulado y separado el vasito, vamos a proceder a la apertura de la fascia, ahí estamos, y simplemente hacemos una pequeña ojal y ya con el dedo disecamos la fascia innominata. Yo ya estoy tocando el cuello femoral, entonces ahí estoy buscando la parte inferior del cuello femoral, justo debajo del dedo tengo el vasto externo. Una vez que he encontrado ese sitio, el espacio, metemos el separador de Hoffman en la parte inferior del cuello y ahora procedemos con el presotoma, igual que hacemos en cualquier técnica clásica, abordaje posterior, abordaje lateral que queráis, a disecar la cápsula, separamos un poquito el vasto externo, porque es importante localizar la base de la cápsula, ¿vale? Es decir, la parte más lateral, eso es importante para el paso posterior que luego os comentaré. En la parte superior colocamos un retractor de Hoffman. En esta técnica solo utilizo 4 separadores de Hoffman, así un poquito especiales, que son más largos de lo normal y curvos, ¿vale? 2 que tienen acaban en un pincho y otros 2 que son pirámicos, que acaban en 2 pinchos. Pero bueno, con este separador colocamos en la parte superior del cuello femoral. Vemos, ya tenemos perfectamente identificada la cápsula, ¿vale? Con el separador que habíamos colocado en la parte lateral del trocánter mayor, lo que hacemos es separamos ahora también el vasto externo. Entonces, lo colocamos ahí, porque ya os digo que es importante identificar la base de la cápsula, ¿vale? Y una vez conseguido esto, apreciamos, os recuerdo, el plano en el que estábamos, entre el tensor de la fascia lata,
que tenemos aquí, el sartorio, recto anterior, los glúteos, llegamos a la cápsula, estamos en ese plano. Este es un esquema en el que tendríamos la colocación de los jómanes, de cómo quedarían superior, inferior, uno anterior y otro en la parte lateral. Con esos 4 jómanes tenemos una visión completa y pasaríamos a hacer el trabajo de la cápsula. Yo realmente hago una capsulectomía, con una capsulotomía en T. Realmente no encuentro problemas de estabilidad y por eso no me complico, bueno, que tampoco es una complicación enorme, pero bueno, la verdad que voy más rápido haciendo la capsulectomía. Entonces, lo que sí es importante es llegar a los puntos que realmente nos hace falta para liberar esa cápsula, que luego permitir una buena movilización del fémur. Y entonces, una vez que hemos hecho esta capsulotomía en T, vamos a hacer un trabajo tanto en la parte inferior, ahí a ese nivel, para intentar tocar o localizar incluso el trocánter menor, ¿vale? Liberamos ahí toda la cápsula inferior y en la parte superior liberamos la punta del trocánter en su parte más anterior, ¿vale? Y llegando un poquito a parte de la fosita, en la parte, digamos, en la cara medial de esa punta del trocánter mayor. Para hacer la liberación de la cápsula inferior, en ocasiones nos hace falta colocar la pierna en flexión y rotación externa para destensar la cápsula inferior y liberarla correctamente, que es la posición que veríamos en la foto ahí que aparece. Una vez que ya está la cápsula liberada, tenemos hueso, hacemos la osteotomía. En cuanto a la osteotomía, tenemos 2 opciones. Hacer una osteotomía única ya a nivel que hemos previsto previamente después de la planificación quirúrgica, o hacer una doble osteotomía, es decir, sacar una lonchita, como se representa aquí en la imagen, y sacar una lonchita del fémur para que sea más fácil hacer la extracción de la cabeza femoral. Yo la cabeza la extraigo con pues, un pin roscado, me facilita un poquito la gestión. Entonces, en el esquema que vemos en el dibujo, en la representación gráfica, pues tenemos la lonchita de cuello femoral, ¿vale? Con las series de la cabeza. Y una vez que tenemos esto, pues ya simplemente sería colocar los separadores a nivel acetabular. Entonces, el separador anterior que habíamos colocado inicialmente no lo movemos, ¿vale? Colocamos un separador de doble pincho en la ceja posterior del acetábulo y un separador a nivel del ligamento transverso. Y tenemos una exposición, yo creo que bastante amplia y correcta del mismo. A continuación procedemos al fresado, cada uno, pues evidentemente la técnica que utilice de manera habitual. Yo la única particularidad es que a mí me gusta poner la fresa en el cotilo y luego adaptar el mango, que es un mango con offset, ¿vale? Es un mango con offset que nos va a permitir obtener la orientación adecuada. Entonces, en la fotografía de la derecha superior tenemos cómo se visualiza el cotilo ya trabajado y esto es una representación esquemática de cómo fresamos, ¿no? Insisto, un separador anterior, un separador inferior y otro posterior. En ocasiones colocamos un Steinmann en la parte superior para ver si dejamos más parte de cápsula o demás para separar un poquito los tejidos, ¿vale? Esta es cómo nos orientamos a nivel del fresado, pues buscamos una inclinación entre 35 y 45 grados y una anteversión. Yo la que busco 5 o 10 grados, es decir, no busco 15 grados de anteversión, busco la parte baja, digamos, del rango de la anteversión, ¿no? Permitidos o recomendados. Esta es una imagen de cómo ya tenemos empatado el cotilo, empatamos el polietileno. Si hace falta atornillar, se atornilla, eso no hay problema. Aquí sí que tenemos el Steinmann colocado para separar los tejidos. Y bueno, nada, eso es la cámara y un poquito el detalle de cómo queda eso. Entonces, bueno, esta es la parte, digamos, que yo creo que es muy fácil porque no hacemos nada especial realmente. Y, hombre, yo llevo pues, algo más de 300 casos de este abordaje. Y la verdad que lo que más complicado me ha resultado siempre ha sido la preparación femoral. La preparación femoral exige un conocimiento importante de la anatomía. Bueno, importante, pues son 4 detalles, ¿no? Realmente. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta dónde se insertan los músculos glúteos, dónde se inserta el piriforme y los rotadores externos. Porque esto nos va a permitir saber qué es lo que vamos a liberar para ir movilizando y consiguiendo una buena movilización de la parte próxima del fémur. Todo esto son vistas posteriores. Entonces, vemos que tanto el glúteo menor como el glúteo medio se insertan en la cara lateral y posterior del trocánter mayor. Los músculos rotadores externos que se insertan en parte de la cresta intertrocantérica posterior. Y bueno, el músculo piriforme sí que se inserta en la fosita, en el lugar que es, bueno, en el medio digamos, de la cara medial de la punta del trocánter mayor. Pero bueno, vemos aquí que nos está otra imagen un poquito más lateral, que realmente tendríamos espacio suficiente para colocar el separador entre los glúteos, entre los glúteos y el trocánter mayor, ¿no?
Que esto es lo que hacemos. Aquí tenemos un Homan colocado en esa posición y una vez que lo hemos conseguido colocar, colocamos un gancho de hueso en el canal femoral y hacemos tracción del mismo, ¿no? Y vemos lo que se desplaza el fémur y vemos si esto va a ser suficiente o no para hacer luego la posición de rotación externa, de aproximación por debajo de la otra pierna para exponerlos en la parte proximal y hacer un correcto trabajo a la hora de introducir el vástago. Como esto no me llegaba en este caso, pues libero ahí la cápsula superior. Fundamentalmente es un trabajo de cápsula superior y ligeramente hacia posterior, pero vamos, no trabajamos la parte posterior donde sí podíamos liberar el piriforme, de los rotadores y demás, están bastante más inferiores. Pero bueno, con ese simple gesto de liberación capsular conseguimos una mejor movilización del cuello femoral. Una vez hecho esto, hacemos rotación externa de la pierna, aproximación por debajo de la otra y en la cama quirúrgica, en la mesa quirúrgica, le damos la posición del flex, que esto lo que nos va a permitir es extender nuestra cadera, ¿vale? Al extender nuestra cadera vamos a exponer la parte proximal del fémur, que nos va a permitir un trabajo que iniciamos primero con este punzón romo, ¿vale? Que lo iniciamos un poquito y luego con unos golpes de martillo lo introducimos sin nosotros manejar el giro del mismo, va a buscar el canal directamente. Entonces, según el tipo de prótesis, en unos casos hacemos un trabajo directamente con unas raspas pequeñas, en otros casos con una cucharilla trabajamos la parte posterolateral del canal para que nos permita meter las fresas. Depende un poquito de la agresividad que tenga cada raspa, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el trabajo, que veis que la exposición yo creo que no da mucho problema en ese aspecto, el acceso, ¿vale? Y una vez que hemos iniciado el canal, hacemos el raspado como se hace con cualquier prótesis. Eso sí, los impactores son con offset. Esto nos facilita, pues claro, tenemos la parte del cuerpo del paciente, no lo podemos quitar, entonces eso sí que es una pequeña desventaja, pero bueno, los impactores funcionan perfectamente hasta conseguir la raspa que queremos, que hemos evaluado previamente con la planificación preoperatoria. Una vez conseguido esto, hacemos la reducción de prueba habitualmente, vemos la longitud, si hay que meter más la raspa, si no, si un tamaño más, un tamaño menos, el cuello, el offset. La ventaja de este abordaje anterior es que realmente la longitud se evalúa sin ningún problema, o las piernas en extensión, vamos en la altura de la rótula, la altura de maleolos, como queráis, las piernas doblamos las piernas, bueno, es decir, todos los sistemas que queráis, pero la longitud es raro que nos equivoquemos en ella. Y la verdad que el offset lo evaluamos un poquito por la tensión a la reducción, palpamos los glúteos, vemos qué tensión tiene y bueno, una vez que estamos contentos con esa reducción de prueba, hacemos el implante del vástago definitivo hasta nivel como igual que hacemos en cualquier otra técnica, hasta nivel trabajado previamente con las raspas, ¿vale? Ya veis que los vástagos cortos, como este caso que es el último, la verdad que en los casos iniciales, sobre todo, a mí me ha ayudado bastante porque, bueno, al principio tienes miedo en cuanto a lo que liberas, la cápsula, hasta dónde llego y demás, probablemente por falta de conocimiento, falta de experiencia, pero bueno, realmente puedes colocar prácticamente cualquier tipo de vástagos, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, impactamos la cabeza y hacemos la reducción, que la verdad que en comparación con otros abordajes, a mí me ha llamado la atención desde el principio que esta reducción la hago yo solo con una mano tiro la pierna y por la otra empujo la cabeza porque cuando está la longitud correcta, la tensión correcta, se reduce así de fácil, ¿no? Y entonces luego ya vemos ahí un poquito la estabilidad del componente, hacemos los movimientos de la cadera, vemos un poquito la posición final de la misma, vemos ahí el tensor de la fascia lata que en ocasiones lo dañamos parcialmente, pero bueno, en muchos casos ni se hace nada. El cierre es un cierre muy sencillo, simplemente de la fascia, con puntos sencillos, cerramos piel y ya está. Yo al principio la otra incisión que hacía, o bueno, que sigo haciendo alguna vez, pero la hago menos, es una incisión oblicua, que sería, digamos, la parte superior de la incisión que se hace en el Watson-Jones, es decir, no la parte longitudinal del tocante al mayor, sino la que va oblicuo un poquito hacia la espina y el control superior. La verdad que, bueno, probablemente al principio te relacionas abordaje anterior mínimamente invasivo con incisiones pequeñas, bueno, que al principio las incisiones eran de 7-8 centímetros, ahora pues son de 9-10, ¿no? Yo ahora lo que busco es la comodidad mía, colocar bien los implantes, que queden en la posición correcta y poco más, ¿no? Entonces, yo, bueno, conclusiones que puedo deciros después de todos estos casos que llevo,
es que yo creo que es una técnica bastante accesible, ¿no? Yo me planteo qué hubiera pasado si yo como residente hubiese aprendido esta técnica en vez del Watson Jones o el Jardinge, ¿no? Es decir, yo creo que es una técnica que el paso más complejo que puede ser es esa liberación capsular, pero que una vez la ves hacerla 3, 4 o las veces que sea, la verdad que lo puede hacer cualquiera, es decir, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Pero sí es cierto que yo creo que siempre tenemos una curva de aprendizaje, ¿vale? Y yo considero que todavía estoy en ella, porque cada vez hago las cosas un poquito mejor, más rápidas y demás. Es decir, bueno, siempre hacemos cosas para ir mejorando. Entonces, yo creo que es un poco lo que intentamos todos, ¿no? En todas las técnicas de abordaje y demás. El abordaje anterior directo, bueno, ¿qué puedo decir un poquito, presumir de él? Bueno, puedo decir que los pacientes se recuperan muy rápido, ¿vale? El control de dolor es muy bueno. Es un abordaje intermuscular, internervioso, es decir, que cumple el gold estándar de los abordajes. En principio, el único problema que tenemos a veces es que dañamos parcialmente el músculo tensor de la fascia lata, pero el resto de las estructuras musculares quedan intactas. También es cierto que estoy seguro que alguna vez en la liberación capsular podemos irnos a posterior, a lo mejor liberamos el piriforme, bueno, eso no digo que no pueda ocurrir, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que es un abordaje sencillo y que podemos realizar sin mucho problema. Pues nada más, muchas gracias, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues vamos a ella, si queréis. Bueno, muchas gracias, Óscar, la verdad, el tenerlo todo ahí en vivo, la verdad que te da una imagen muy buena de lo que es este abordaje. Yo tengo una preguntilla hablando de la curva de aprendizaje, porque sabes tú que bueno, que es uno de las, digamos, de los escalones, ¿no?, que tiene este tipo de abordajes, que hay que aprender a hacerlo y digamos que esto lleva un tiempo, ¿no? ¿Cuántas cirugías crees tú que tienes que hacer para sentirte cómodo tú mismo? No te digo que lo hagas perfecto o que, como tú has dicho, cada día vas mejorando más, pero ¿cuál es ese número, digamos, aproximado de cirugías en el que tú ya dices, me siento cómodo, creo que está bien, o sea, ya me siento seguro haciéndolo? Vale, mira, vamos a ver, yo es cierto que yo esta técnica la aprendí un poco a la brava, ¿no? Es decir, pues yo la vi un día en un congreso, me gustó, pues investigas, estudias. Estuve una mañana en Múnich viendo cómo lo hacía ahí un cirujano, tres cirugías, y vino un día para llevarme al hospital a hacer las cirugías. Entonces, bueno, en total, digamos que tuve asistencia o tal durante 5 cirugías, ¿vale? Y luego pues me puse a hacerlo yo y evidentemente la curva de aprendizaje pues es larga, es decir, en ese aspecto, ¿no? Yo creo que a partir del caso número 100 mi índice de complicaciones disminuyó drásticamente, ¿vale? Las complicaciones iniciales que tenía por no liberar bien la parte proximal femoral. He tenido alguna fractura proximal que la he solucionado poniendo cerclajes, sin mucho problema a través del mismo abordaje. Y problemas de inestabilidad no ha habido desde el principio, problemas de infección no ha habido desde el principio, ni sangrado, ni demás. Entonces, ya digo, la única complicación que he tenido que han sido dos fracturas de fémur proximal resueltas con cerclaje, ¿vale? Entonces, yo lo que he comentado durante la presentación, claro, esto es aprender a la brava, ¿vale? Es decir, pues bueno, yo no conocía más gente que lo hiciese, entonces no me podía apoyar en otros compañeros que me ayudasen. Pero, claro, es decir, si yo tengo residente en mi hospital y está conmigo en las 80, 90 cirugías que puedo hacer al año de este tipo, pues realmente yo creo que esa curva de aprendizaje desaparecería de una manera importante, ¿no? Es decir, si esto es un abordaje que se hace de manera habitual en el servicio, pues vamos, sí, ya digo que yo creo que si yo intentase aprender el Watson Jones yo solo o el Jardinge yo solo, el abordaje posterior yo solo, pues también tendría complicaciones, ¿no? Y esa curva de aprendizaje, hombre, a lo mejor no eran 100 casos, pero bueno, pueden ser 50. Es decir, no discuto que haya que tener una experiencia para hacer esto, pero bueno, yo te digo que no soy un especialista en cadera, vamos, yo hago cirugía ortopédica en general, hago otras artroscopia, otras cosas, y bueno, sí tengo un volumen de caderas así un poquito, bueno, que majo, digamos, para hacer estas cosas, y no le veo una complicación excesiva al abordaje, ¿eh? Pero bueno, siempre siendo consciente de que las cosas hay que hacerlas bien y hay que prepararlas. Es decir, ya digo, yo aprendí como aprendí, pero bueno, eso es. Bueno, fenomenal, gracias, Óscar. Te has anticipado justo, has comentado ahí el tema de las complicaciones, que es algo que te quería tocar yo ahora. Sí. Pablo,
una preguntita. ¿Qué te parece si hacemos la presentación mía y hablamos de cosas? Porque yo tengo un montón de preguntas para el doctor para y que Óscar. van... Sí. Y que va en esta línea. Perfecto, entonces, no te preocupes. Nos va a gustar a todo el mundo. Vamos. Venga, pues entonces, nada, pues sin más, Fran, comparte el escritorio, comparte la presentación y vamos con tu presentación y luego ya discutimos, entramos un poco todos a discutir si queréis. ¿Vale? Vale. Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy el doctor Soler, responsable de la unidad de cadera del Hospital Vinalopó. Estamos en Elche. Dar las gracias al equipo de MBA por invitarme a dar esta charla. Y les voy a hablar de una vía de abordaje que estamos haciendo relativamente hace poco. Llevamos un año, unos 14 o 15 meses haciéndola. Tenemos ya más de 150 casos. Lo bueno que tiene nuestro hospital es que tenemos un volumen importante de cadera. Nosotros hacemos cadera, es decir, no hacemos hombro, no hacemos hacemos cadera y pelvis. Y entonces nuestro volumen de pacientes pues es bastante importante, ¿no? Bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Este abordaje realmente sale del respeto a las partes blandas, de las técnicas MIS. Se parece mucho a la técnica que ha dicho el doctor Galloso. Es una vía de abordaje pues intermuscular y que realmente, bueno, pues lo que intenta es preservar todas las inserciones musculares. Y discrepando un poco de la presentación anterior, pues yo creo que la vía de abordaje gold estándar es la posterolateral. Los grandes poppers de la cadera, Cabanela, Paprosky, pues hacen posterolateral, ¿no? Es decir, al final es el gold estándar aceptado a nivel mundial. Y esta vía de abordaje sale de estas dos convicciones, es decir, de este abordaje posterolateral y de la preservación de las partes blandas, ¿no? Intenta alterar lo menos posible las estructuras más importantes de la cadera. Es el doctor Rogers el que la desarrolla. Lleva ya más de 1.300 casos en los últimos 5 años. Yo le aprendí y doy las gracias de haberle aprendido al doctor Mas y al doctor Sanz, que están en Traumavista, aquí en Alicante, que en los últimos tres años, pues mire, llevan más de 150 casos. Esta presentación, pues por lo que veo, se me ha olvidado actualizarla, porque como veis, aquí pone más de 50 casos, tenemos ya más de en torno a 150, ¿vale? En los últimos 14 meses. Tanto el doctor Bascuñana, que es mi compañero, y yo. Y bueno, como les digo, lo que intentamos es hacer el mínimo daño a los músculos y a los tejidos, dejando la banda iliotibial intacta, dando lugar a una recuperación más temprana de los pacientes, ¿vale? La anatomía y la posición del paciente es bastante familiar para aquellos residentes que, bueno, pues que se forman en esta vía posterolateral, ¿no? Es decir, la curva de aprendizaje aquí es relativamente menor a la vía del directo anterior, porque yo creo que en ver 10 casos de esta DSA, en aquellos cirujanos que vienen de la vía posterolateral, es más que suficiente para que ellos solos, puedan afrontar una artroplastia con garantías, ¿vale? El instrumental es bastante sencillo y, como digo, la curva de aprendizaje es reducida. Características. Siempre voy a compararla con la vía posterolateral, salvo al final, que le meteré más caña a la vía directo anterior, pero bueno, que como vemos, la longitud de la incisión es bastante más pequeña que la posterolateral, estamos hablando de como mucho 10 centímetros. El abordaje es superior, no es posterior, ¿vale? Y la característica fundamental es, bueno, es que es tanto la banda iliotibial como los géminos están intactos, ¿vale? Es decir, yo únicamente libero el piramidal y a veces, de hecho, estamos en proyecto de hacer un estudio de las variantes anatómicas del piramidal y que bueno, yo creo que la DSA se puede incluso realizar sin desinsertar el piramidal, ya con otras técnicas muy similares a otras vías de abordaje, como puede ser la SuperPad, que tendrían una serie de gestos técnicos que yo creo que harían un poquitín más compleja o más larga la curva de aprendizaje. Como todas las prótesis, yo creo que hay que planificarlas. Todas las vías de abordaje necesitan una planificación preoperatoria. Tenemos que hacer todas las pruebas complementarias para que nosotros llevemos a cabo el éxito de la cirugía, ¿no? Si no planificamos la cirugía, el riesgo, por mucha experiencia que tengas, el riesgo de cometer errores es mucho mayor, ¿eh? Colocación del paciente.
una colocación que todos sabemos y es familiar, es una colocación en decúbito lateral, exactamente igual que la vía posterolateral, con la peculiaridad de que vemos aquí al fondo, en la imagen superior derecha, vemos cómo tenemos una especie de cojín, ¿vale? Con las piernas a 90 grados. Eso lo hacemos sobre todo para ver el tema de las dismetrías, evitar las dismetrías, para ver la longitud de las piernas cuando hacemos las pruebas intraoperatorias, ¿vale? La longitud o la incisión es a 45 grados respecto a la longitudinal del fémur, ¿vale? Como vemos en la imagen superior central, dibujamos el trocánter mayor, dibujamos la longitudinal del fémur y a 45 grados en lo que es en el borde del trocánter hacemos la incisión, como digo, de 10 centímetros. Aquí coincido con el doctor Gayoso y es que la incisión tiene que ser lo suficientemente grande como para poder ver. Es decir, nosotros las guías de abordaje conservadoras yo considero que no son pequeñas o que no deben de ser pequeñas, deben de ser conservadoras. Y para ser conservador lo que tienes que hacer es respetar las partes blandas y ser anatómicamente perfecto, ¿no? Todos hemos visto artroscopias en las cuales se ha hecho un desastre y la incisión es de menos de 1 centímetro. Y yo creo que se puede hacer una incisión de 10 centímetros siendo exquisito sin tener que llegar a hacer 8 centímetros o incluso 7 de incisión y bajo haber hecho un desastre, ¿no? Esta colocación, la colocación debe de estar a 40 grados de flexión, a 40 de aducción y a 40 de rotación interna, ¿vale? Nos tiene que permitir hacer esa posición porque es la posición del fresado femoral, ¿vale? Como en la imagen que vemos inferior derecha. El abordaje directo superior, lo que hacemos es hacer evidentemente la incisión a nivel de la piel y las fibras musculares del glúteo mayor se separan con el dedo, ¿vale? Se hace una incisión evidentemente a través de la fascia y lo que vemos es, siguiendo la longitudinal de las fibras musculares, lo que vamos a ver justo debajo, ¿vale? Es un plano natural entre el glúteo medio y el glúteo menor, ¿vale? Ese plano natural nos va a hacer evidenciar el piramidal, ¿vale? El famoso piriformis, que como vemos en la imagen, se ve perfectamente al fondo de la imagen, dando lugar por debajo a la exposición de la grasa pericapsular, ¿vale? La vía de abordaje tradicional o la que está descrita por Rogers, lo que dice es, bueno, que lo que está haciendo ella es diferenciar tanto el piramidal como el gémino superior. Estamos aquí en la imagen superior izquierda y después hacemos una capsulotomía. Aquí discrepo también un poco con el doctor Gayoso porque yo creo que si se están haciendo cierres capsulares en las artroscopias de cadera, pues yo creo que nosotros que hacemos una artroplastia total de cadera, la capsulotomía creo que es lo básico, ¿no? Después hay que hacer un cierre capsular, ¿no? Nos da, pues, ya no por la estabilidad, sino por la anatomía del paciente. Estamos intentando hacer abordajes conservadores de cadera. Luxamos la cadera, en este caso se luxa, en cambio, por ejemplo, en las vías de abordaje como la SuperPad no se luxa la cadera porque tampoco se desinserta el piramidal, pero aquí luxo y evidentemente hacemos la osteotomía como tradicionalmente se ha hecho, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es el tiempo femoral de la DSA. Acordaos la imagen que veíamos antes en la cual está 45, 45, 45, ¿vale? En la cual, si vemos la imagen inferior derecha, lo que vemos es un instrumento que es el elevador del fémur, que tiene esa especie de U, que nos permite, pues bueno, conseguir una buena exposición del cálcar y poder ver la imagen y a poder hacer un fresado correcto, ¿vale? Tiempo acetabular. El tiempo acetabular es la peculiaridad de esta vía, ¿vale? Como vemos, necesitamos un instrumental especial, ¿vale? Ese instrumental especial, pues aparte de ser unos separadores que se podrían utilizar los mismos que en la ABA, es el árbol de fresado. Ese árbol de fresado, que es la imagen que vemos inferior izquierda, lo que tiene es un ángulo de 45 grados, ¿vale? Ese ángulo de 45 grados nos permite trabajar a 45 grados, es decir, nosotros trabajamos como en una visión superior, como cuando estamos haciendo un clavo de cadera, ¿vale? No trabajamos de forma perpendicular a la vía. Vemos cómo con este instrumental la facilidad de poder orientar el cotilo, a mí me parece mucho más fácil hacer un tiempo acetabular correcto con una disposición de los implantes correcta en una DSA que en una vía posterolateral. Y yo creo que es básicamente por el árbol del fresado.
Vemos aquí la imagen inferior derecha, donde vemos el plástico ya, el polietileno puesto. Y el cierre capsular, como he dicho antes, ¿vale? Es decir, nosotros lo que intentamos es preservar la anatomía, cerramos la cápsula y, como hemos dicho antes, si lo único que hemos desinsertado es el piramidal, pues cerramos el piramidal. Como veis, esta imagen es de nuestro, bueno, todas las imágenes son nuestras, pero lo que vemos aquí es el piramidal, que lo que hacemos es reinsertarlo en la foseta, que es donde estaba anteriormente insertado. Resultados. Caderas súper estables. Nosotros no hemos tenido ninguna luxación de este tipo de vías. Vuelven a casa en menos de 24 horas y eso es así. Es decir, nuestros pacientes se operan a las 8 de la mañana y al día siguiente están en casa. O sea, es alucinante el cambio que hemos experimentado. Tanto en sangrado no hemos transfundido ninguna cadera de las 150 que hemos hecho. El sangrado es menor, el dolor es menor, ¿vale? Nosotros no utilizamos grapas cuando vamos a cerrar, hacemos intradérmica, no dejamos drenajes tampoco, hacemos una hemostasia lo más cuidadosa posible, de tal manera que, bueno, pues, ¿qué conseguimos o qué ventajas tiene esta vía? ¿Vale? Y ya estoy terminando. Como hemos dicho, menor pérdida de sangre, recuperación temprana, menor manipulación de la pierna. En aquellos pacientes, yo esta vía la empecé a hacer pues al principio, hace ya casi año y medio, porque empecé hace, como hemos dicho, 14 o 15 meses, pero hace año y medio empezamos con las parciales. Las parciales, evidentemente, el paciente tiene una piel de cebolla, tiene una piel delicadita y, bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que en la anterolateral y en la posterolateral, pues la pierna se manipula de una forma más agresiva que en este tipo de vía, ¿no? Más comodidad, los pacientes, como hemos dicho, vuelven a su casa antes y menos luxaciones. Ventajas, yo creo que con respecto a la vía anterior, que después que tendré una serie de preguntas para el doctor Galloso, yo qué sé, no sé, yo cuando tengo una vía de abordaje anterolateral o tengo una vía de abordaje posterolateral, pues en la revisión que tengo que hacer a los 30 años, pues tengo que ir posterolateral o tengo que ir anterolateral, ¿vale? Realmente, en este tipo de vías, tú puedes ir anterolateral o puedes ir posterolateral, puedes ir como tú quieras. ¿Por qué? Porque no hemos desinsertado absolutamente nada. Eso también pasa en la vía anterior, ¿vale? Lo que pasa es que no utiliza la misma cicatriz, ¿vale? Para mí la incisión es más estética, básicamente porque no está anterior. Tú, cuando te pones delante del espejo, lo que te ves es la anterior. Es como los tatus que están en el culo. En el culo nunca te cansas del tatu, ¿no? Al final, lo que hacemos es disminuir también el riesgo de meralgias y la posibilidad de la vía, a una ampliación a la vía posterior en el caso de complicaciones. Hemos estado hablando antes de las complicaciones, por eso te he cortado, Pablo, y discúlpame, pero es que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, los que hacemos cadera todos los días y tenemos bastante, bueno, pues cuanto más caderas haces, más complicaciones tienes. Y bueno, si tenemos una fractura, evidentemente nosotros conseguimos pues eso, acceder a una vía posterior en menos de 2 segundos. Es ampliar la piel y se acabó, ¿vale? Y ya tienes una vía de abordaje que te permite solucionar fracturas, lo que tú quieras, ¿vale? Que la fractura que tú quieras femoral la puedes abordar desde esta vía de abordaje. En cambio, yo creo que en la anterior pues habría que dar la vuelta al paciente, ¿no? Después el doctor Galloso que me corrija, pero yo creo que es así. Menor curva de aprendizaje, como digo, para abordar, para cirujanos posteriores, ¿eh? Para el que viene de la vía anterolateral, evidentemente no, pero para el que viene de una vía de abordaje posterolateral es muy fácil de conseguir una buena técnica, un buen abordaje en pocos casos. Y menor daño de los tejidos blandos. Esto último no me lo he inventado yo, esto último es del BOIN, del Joint Journal, en la cual sale en un estudio en la Clínica Mayo de Minnesota que lo que dice es que las partes blandas en el abordaje DA pues, se respetan o se tratan peor que en la DS, ¿vale? Entonces, este estudio es del que hablo. Desventajas, bueno, pues cuando estás empezando, yo creo como todo, como todas las vías, yo creo que es la malposición de los componentes. Como veis en esta imagen, vemos una peculiaridad, ¿vale? Que yo creo que es la única contraindicación de la vía de la DSA, ¿vale? Que son las coxas varas, ¿vale? La coxa vara no te permite trabajar
básicamente porque no tienes espacio suficiente a nivel superior, ¿vale? Entonces, las coxas varas y las coxas protusas está contraindicado esta vía. A no ser que seas, pues no, yo creo que ni siendo técnicamente exquisito puedes abordar esta vía así, porque la anatomía no te permite abordar esta vía, ¿no? Entonces, se produce una malposición de los componentes y, evidentemente, en obesidad. Aquí, bueno, aquí un poco también discrepo yo de mi propia presentación porque hemos hecho las últimas DSAs en gente más gordita y la hemos conseguido hacer sin ningún problema, abriendo más piel, ¿vale? Pero sin desinsertar nada muscular, ¿vale? Nosotros o el equipo de trauma de pelvis queremos hacer que la PTC en un futuro inmediato sea ambulante o por lo menos las primeras del día operadas puedan irse a casa, ¿vale? El cirujano hace una valoración preoperatoria y confirma la indicación quirúrgica. Lo mandamos a la unidad o a la escuela de prótesis, ¿vale? Los pacientes que se vayan a operar vienen un día al mes y se le va a explicar qué tipo de cirugía se le va a hacer, cómo van a sentirse después de la cirugía y qué es lo que tienen que hacer antes y después y durante la cirugía. Eso le da al paciente, esa información le da seguridad, ¿vale? Y lo que va a sentir. Es multidisciplinar. Para conseguir esto, esta escuela de la prótesis debe tener un enfermero, debe tener un fisioterapeuta, debe tener un equipo multidisciplinar que haga que el paciente reduzca esa ansiedad, yo creo que por la información que se le da, ¿no? El anestesiólogo también es un punto fundamental. Por un lado, la anestesia en el quirófano ha de ser perfecta, es decir, yo creo que óptima, el protocolo ácido tranexámico y nosotros infiltramos las caderas también antes de cerrar la cápsula, dando lugar a un mejor control analgésico postquirúrgico inmediato, ¿vale? Entonces, eso es fundamental, ¿vale? Como hemos dicho, la anestesia debe ser multimodal, tienen que encontrar la fluidoterapia, para hacer una política restrictiva de transfusión, prevención de náuseas y vómitos posoperatorios inmediatos. Y, bueno, el cirujano, como hemos dicho, debe de hacer pues, una vía de abordaje, ya sea la DA o la DSA, pero vamos, un abordaje que sea conservador, una superpad también sería correcta, ¿vale? Pero debe ser, yo creo que a primera hora, como hemos dicho antes, infiltrar localmente la cirugía, no dejando drenajes, no dejando sondas vesicales. Y, evidentemente, la posquirugía. La posquirugía nosotros, como hemos dicho, hacemos suturas intradérmicas, ¿vale? El apósito que utilizamos es un apósito para que no requiere curas en la primera semana, que es un apósito sumergible. El paciente se puede ir a casa, ducharse, pues evidentemente no hace falta pues, que el paciente vaya a curarse. Y la tromboprofilaxis, yo en aquellos pacientes jóvenes también utilizo la tromboprofilaxis vía oral, ¿vale? Que es bastante más cómoda. Posquirúrgico inmediato, como hemos dicho, fisioterapia y enfermería, dos puntos fundamentales, ¿vale? ¿Para qué? Pues para controlar sobre todo que el paciente pues, tenga un buen control del dolor, que se le mueva, que le hagan la rehabilitación inmediata y evidentemente bueno, pues que se eviten las complicaciones. A las 6 horas posquirúrgicas el paciente se levanta y anda y es así. O sea, ese es yo creo que el punto fundamental de que el paciente se vaya a casa en las primeras 24 horas. Esa seguridad. Para ello, evidentemente, la cirugía tiene que salir perfecta, el anclaje tiene que salir perfecto y tenemos que tener, evidentemente, una sensación muy buena en quirófano para que ese anclaje metafisario del vástago pues haya hecho, o el press fit del cotilo, nos permita, pues evidentemente, afrontar con seguridad la movilización precoz del paciente. Nada más, agradecer, como he dicho, a MBA y, bueno, invitaros a que si queréis conocer esta vía en el Hospital Vinalopó estaremos encantados de recibiros y, bueno, muchas gracias. Fran, muchísimas gracias. La verdad que una presentación muy interesante. Hablas un poco de todo en general. Un poco, ¿tenéis instaurado en el hospital un programa de Fast Track como tal? O sí, ¿no? Porque un poco lo que has explicado también, aparte del abordaje, ha sido un poco los procedimientos, ¿verdad? Que seguís ahí en el hospital para conseguir esto. Nosotros, bueno, la verdad es que el hospital nos permite, el papel de la enfermería es fundamental y el hospital, la enfermería está muy avanzada y tienen una comunicación diaria con el paciente antes de la cirugía, después de la cirugía y la verdad es que nos permite, pues, como cirujanos avanzar en este aspecto. Perfecto, genial, muchas gracias, Fran. Bueno, yo creo que si queréis podemos comenzar con el Crossfire.
Sé que tenéis ambos algunas preguntas, digamos, para el otro. Si os parece, Fran, tú que antes me decías, ¿quieres empezar con esa pregunta de las complicaciones? Sí, sí, la verdad es que es pues un tema que quería hablarlo con el doctor Galloso y yo creo que es para que nos explique, no sé. Sí que es verdad que cuando tienes 80 o 100 caderas al año, pues la habilidad del cirujano es importante y las complicaciones disminuyen, ¿no? Pero has hablado de que tuviste una fractura a nivel del fémur proximal que resolviste con cerclajes, supongo que de forma percutánea. Pero en el caso de que hubieras tenido que poner una placa, ¿la pones en la misma? ¿Tienes que cambiar el paciente de posición? Bueno, te cuento. Vamos a ver, primero una aclaración. Cuando comentaba, bueno, primero felicitarte por tu charla, que ha estado fenomenal. Cuando he comentado lo del gol estándar, he comentado que el gol estándar de los abordajes es que sea intermuscular e internervioso. No digo que el abordaje anterior sea el gol estándar. Está claro que el abordaje posterolateral, que hace Cabanela, paisano nuestro, ¿vale? En la literatura es el gol estándar. No quiere decir que en el futuro lo siga siendo, porque tanto el vuestro, como el abordaje superior o como el anterior, pues probablemente se pueda popularizar y llegar a una mejor, a estandarizarlo, ¿no? Pero sí es cierto que el abordaje anterior cumple las condiciones de que es un abordaje intermuscular y un abordaje internervioso, ¿vale? Eso es un poquito lo que quería decir, que eran estas condiciones que para conseguir que sea un gol estándar, ¿no? Después, en el tema de las fracturas, no tengo que cambiar el paciente de posición. Es decir, la incisión se amplía anterior, distalmente. Tenemos unas ramas del nervio femoral que vienen unos paquetes que van hacia la parte proximal del fémur, que está el primer paquete está como 1,5 centímetros del tocante menor, con lo cual yo puedo poner un cerclaje sin ningún problema por encima del tocante menor y un poquito por debajo del tocante menor, y el segundo paquete está pasados 3 centímetros de este nivel, con lo cual puedo hacer un abordaje ampliado a toda la parte anterior del fémur proximal. Entonces, con cerclajes, los problemas que he tenido los he resuelto sin ningún problema. No tengo que cambiar al paciente de posición, ¿vale? Este abordaje está muy bien descrito por Christophe Corten. Eso es un cirujano belga que, bueno, tiene miles de casos de abordaje anterior, hace recambios de cotilos, de todo por vía anterior. Y es un abordaje realmente que no es complicado. Es decir, simplemente es un abordaje que desconocemos o que no estamos acostumbrados a usar y demás. Yo entiendo la tendencia que dices, oye, si yo soy un abordaje de cadera posterior, estoy acostumbrado a la orientación de los componentes posteriores, pues voy a hacer el abordaje superior. Me parece que es una técnica perfectamente correcta. Es decir, tenéis esa preservación de partes blandas. Me parece un poco difícil, el tema de disecar el piramidal, llegar a la cápsula, orientarse, pero bueno, evidentemente yo soy un cirujano acostumbrado al abordaje lateral, o al abordaje anterior. Entonces, entiendo lo que me has comentado. Con respecto al tema de la cápsula, es correcto. Es decir, la cápsula, evidentemente, el suturarla y demás puede dar más estabilidad. Pero es que de 300 y pico casos se me lo ha usado una señora de 80 años, porque bueno, está tan bien que a los 15 días se agacha a coger una cosa que le había quedado al suelo. Es decir, con la vía anterior no encuentro problemas de estabilidad. No te voy a discutir que cerrando la cápsula puede haber menos dolor y demás. Eso, vamos, eso no te lo puedo discutir porque probablemente pueda ser así. ¿Sangrado? El sangrado, mira, tenemos de sangrado de media, perdemos unos 7 puntos de hematocrito, el sangrado medio. Pues yo también utilizo ácido tranexámico, hacemos infiltración pericapsular, tanto pericitabular como subcutáneo y además con propivacaína. Nuestros pacientes se levantan el mismo día. ¿Qué pasa? Yo estoy en un hospital en el que no tengo fisioterapeuta que le vaya a enseñar a caminar al paciente. Entonces el paciente el primer día se sienta sin ningún problema, evidentemente. No hay sondajes, no hay redones, vamos, es decir, todo lo que has comentado, eso lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, como la charla era sobre el abordaje, no era sobre el resto, pues tampoco lo he comentado. Y el paciente al día siguiente se levanta solo, es decir, el paciente le damos unas muletas, le decimos, mira, se camina así y el paciente se levanta, ¿vale? Es un poquito lo que hacemos. Y realmente, pues probablemente tenga que ir a ver cómo lo haces tú y tú venir a ver cómo lo hago yo para que veamos que a lo mejor no son tan diferentes los abordajes, no hay tanta dificultad en el uno, no hay tanta dificultad en el otro. Los dos son abordajes que respetan la anatomía. Intentamos conseguir que la recuperación del paciente sea más rápido, que no tenga secuelas, que no haya complicaciones y yo creo que lo conseguimos. Realmente ya digo que el índice de tanto de transfusiones como de luxaciones, como de infecciones, como de fracturas,
realmente es muy pequeño en el abordaje anterior, ¿no? Entonces, Óscar, yo lo que sí, sí, perdón, es una cosita nada más, sí, es sí. comentarte que, claro, yo no soy cirujano de abordajes posteriores, entonces la orientación del cotilo, que no entendí muy bien lo que comentabas de en la dirección de la cracía, es decir, tú te pones perpendicular al paciente desde abajo, desde arriba, ¿cómo lo haces? Desde arriba, es decir, el abordaje superior. Nosotros la visión que tenemos es una visión a 45 grados. Es decir, lo que te permite el árbol de fresado a 45 grados es que no hace falta bajar la mano. No necesitas bajar la mano. ¿Vale? Es decir, ese baja la mano que aparece cuando tienes un posterolateral que te hace que a veces tengas que hacer ampliar la incisión hacia distal, pues en este tipo de vías no aparece, no es necesario, más que nada por el instrumental. Y es que se ve perfectamente el ligamento transverso, es decir, el ligamento inferior del acetábulo se ve perfectamente, que es el que nos da al final la orientación del cotilo, ¿no? Y junto con el árbol de fresado y la anatomía vemos perfectamente la orientación. La verdad es que no hemos tenido muchos problemas. Al principio usábamos el rayo, que no sé si es algo a tener en cuenta. Usábamos el rayo en los primeros casos. Vimos ya que al final no nos hacía falta porque, bueno, al final, como dices tú, ¿no? La curva de aprendizaje hace que te tomes esas libertades y bueno, digas, bueno, pues la sensación es buena, el anclaje es bueno, pues será esto, ¿no? Claro. Yo, a colación del rayo, hombre, la verdad que en el abordaje anterior pasar el rayo, teniendo una mesa normal, rayo transparente, vamos, que es lo que yo tengo, la que pone el rayo nos lleva, lo que, vamos, 2 minutos, ¿no? Realmente no lo utilizo porque me alarga el tiempo quirúrgico y pues realmente la posición de los componentes que conseguimos ya es correcta, ¿no? Pero en caso de alguna hora que tienes dudas de cómo va el anclaje diafisario y demás, pasamos a rayo y la que se hace sin ningún problema, ¿no? En el abordaje superior, que hombre, ya digo, yo estoy muy acostumbrado ya al abordaje anterior y no hay problemas de dismetrías. Bueno, la verdad que eso es muy fácil la valoración que hacemos, ¿no? Una pregunta que tengo es, ¿has tenido que revisar alguna? Y en el caso de que hayas tenido que revisar alguna, el abordaje, ¿has ampliado el anterior o has hecho un posterolateral o un anterolateral? No. Solo he revisado un caso por infección, ¿vale? Y por un abordaje anterior también. Vale, si tuvieras que cambiar los componentes, imagínate un abordaje, una prótesis que has hecho hace 4. ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Cuántos Pues años hace 6 años va a hacer ya. Vale, pues imagínate que te viene a la consulta uno que tiene, no sé, 6 años de evolución o 5 años de evolución, se ha aflojado uno de los componentes o alguna de las causas que te hacen ir a un recambio. ¿Qué abordaje utilizarías? Es decir, imagínate que tienes que cambiar cotilo, que tienes que cambiar, que hacer una osteotomía femoral, que evidentemente tienes que hacer un recambio en condiciones. Claro, vamos a ver, si tengo que hacer una osteotomía, un sarcófago a nivel femoral o demás, probablemente con mi experiencia ahora mismo haría un abordaje posterolateral, ¿vale? Para hacer un sarcófago. Pero para hacer recambios de cotilo, recambio de vástago, de quitar, poner uno más largo y demás, perfectamente haría el abordaje anterior, ¿no? Perfectamente. Es decir, la exposición que conseguimos, la movilización del fémur proximal, a día de hoy nos permite poner cualquier vástago. Ok. Genial. Tenéis, Óscar, Hemos entrado en el Crossfire y no te dejamos, Pablo. No, perdón, si hay perfecto. alguna pregunta de la gente. Nada. ¿No? Yo quería, pues nada, simplemente intervenir para que para seguir un poco más allá. ¿Tú tenías alguna pregunta preparada también para...? Sí, pues la verdad que me las ha contestado la mayoría, ¿no? Porque realmente el problema de la orientación del cotilo, claro, yo estoy acostumbrado a verlo el cotilo de frente, desde abajo, ¿no? Y entonces, verlo desde arriba yo creo que es un cambio, porque incluso los que hagan abordaje posterior, ¿no? Es decir, es un cambio de visión, ¿no? Es decir, realmente es cierto que ese árbol de fresado que es presentado probablemente te pueda ayudar y demás, pero bueno, cualquier cambio a un cirujano nos cuesta, ¿no? Es decir, de orientación, es decir, acostumbrado a verlos en un sentido, verlo en el otro, pues eso puede complicar un poquito la colocación de los primeros. Evidentemente tienen una mínima curva de aprendizaje y demás, ¿no? Pero bueno, es que la verdad es que yo creo que las cirugías las hacemos muy parecidas en el sentido de preservación de los tejidos, de las infiltraciones, de la recuperación rápida. Yo creo que no hay tantas diferencias, ¿vale?, entre un abordaje y otro. Yo lo que sí puedo constatar con el abordaje anterior es que los pacientes, muchos se olvidan de que estamos para una prótesis de cadera, ¿vale? No me pasaba con el abordaje lateral, ¿vale? Pero eso sí que con el abordaje anterior
yo consigo que, pues, oye, yo hago vida normal, ni me acuerdo de que estoy operado, ¿no? Es un poco... Sí, sí. Es un poco peligroso también, ¿eh? Porque hay gente que se pasa, ¿no? Y después es cuando vienen las caídas, cuando vienen todos los problemas. Sí, Bueno. en eso coincido también, ¿eh? Nos ha pasado pues que el paciente se confía y al final pues tiene las complicaciones de las caídas, que son un desastre, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay que frenarlos un poquito a veces, ¿no? Es decir, hay pacientes jóvenes que los tienes que frenar un poquito, porque si fuera por ellos, pues la verdad que sí. Llega. Perdonar que os interrumpa. Tengo un par de preguntas en el chat, ¿vale? Si queréis pasamos a contestarlas y luego seguimos, ¿os parece? Perfecto. Tengo, Óscar, una pregunta para ti que nos dice, bueno, es una persona anónima y nos dice que si para el abordaje anterior se necesita una mesa de quirófano especial. Yo utilizo una mesa de quirófano normal. Lo único, he operado en varios hospitales y lo único que me gusta que la mesa nos permite hacer una flexión a nivel de la mitad más o menos de la mesa, que es donde yo colocaría justo la cadera, para permitirme hacer una extensión de la cadera. Eso, hombre, todas las mesas lo permiten, unas manualmente, otras de manera eléctrica, pero vamos, es una mesa ortopédica normal. Si es radio transparente, pues mejor, pero si no, pues nada. Genial, muchas gracias, Óscar. Fran, en tu caso, ¿tú usas una mesa especial o crees que es necesaria una mesa especial? La posición del paciente es la posición clásica, es decir, es en decúbito lateral, la misma posición que cuando se utiliza el Harbinger, cuando se utiliza el Watson-Jones, la misma. La única peculiaridad es que nosotros cogemos un cojincito a nivel distal, básicamente como referencia también para las rodillas y poder hacer un buen control de la dismetría para las pruebas de los cuellos y demás. Pero básicamente es una máquina normal. Vale. Tenemos otra pregunta, Frank, creo que es para ti. Nos dicen, ¿la recuperación de las disestesias es total? ¿De las disestesias? Sí, es que... Eso a lo mejor se refiere, va conmigo a lo mejor por el nervio femorocutáneo, claro, ¿vale? Claro, que comentó Frank, que claro. era una posible complicación. Que, Pues, hombre, yo es cierto que en los primeros casos, para orientarme, hacía una disección de la fascia bastante amplia, con un periostoma un poquito agresiva, y sí es cierto que algún paciente tuve casos de disestesias. Desde que no hago eso, no he tenido casos de complicación de melalgia parestésica, ni disestesias a ese nivel, y demás, ¿no? Entonces, bueno, probablemente eso fue los primeros casos que yo era un poquito agresivo para orientarme bien, ¿no? A ver dónde tenía que hacer la incisión de la fascia, un poco dentro de esa curva de aprendizaje, ¿no? Una cosilla, Frank, perdona, ¿cuántos cirujanos estáis habitualmente en la cirugía? ¿Cuántos lo hacéis? Somos dos. Vale. Somos dos y nos ayuda una enfermera. Vale, es el mismo. Son nosotros, realmente en el abordaje anterior, yo creo que nosotros también estamos siempre a dos, con una enfermera que, bueno, nos ayuda bastante, evidentemente, pero, bueno, hay unos separadores, bueno, unos enganchitos automáticos para los Homan y demás, que esto incluso permitiría hacerlo uno solo, ¿no? Sí, esta vía también, además, lo que ya estuvimos viendo, que uno mismo, además el ayudante no ve nada. Claro. El ayudante no ve absolutamente nada, sí, porque no, está al otro otro lado. Correcto. Y no ve nada de nada. De hecho, para aprender la vía tiene que estar en la posición del ayudante y necesitarías a otro traumatólogo. Eso es. Perfecto. Me gustaría preguntaros a los dos en cuanto a limitaciones respecto a la fisiología del paciente. Óscar, ¿tú qué limitaciones más o menos tienes? No digo contraindicaciones, digo limitaciones. A día de hoy no tengo ninguna limitación. Es cierto que en mis primeros casos procuraba que no fueran pacientes obesos. Bueno, claro, si empiezas por un paciente atlético con mucha musculatura te puede costar un poquito más, ¿vale? Pero a día de hoy no tengo ninguna limitación y el 100% de los casos que hago es por este abordaje. Perfecto. Fran, ¿en tu caso tienes alguna Yo, limitación? como he dicho, es fundamental elegir bien la vía. Nosotros, en cuanto a edad, no tenemos tampoco limitación. En cuanto a la característica del paciente, si es obeso, delgado, fuerte, no fuerte tampoco, pero sí en las coxas varas. Las coxas varas, la distancia, hay una distancia que se mide entre el borde superior del acetábulo y el trocánter mayor. Si esa distancia es menos de 3 centímetros, no es recomendable hacer la vía porque vas a sufrir muchísimo, porque es donde tienes que trabajar, ¿no?
Las mejores, las coxas valgas, esas, las mejores, las displásicas, las mejores, o sea, con diferencia. Las coxas varas y las coxas protusas en esta vía se sufre. Se hacen, he hecho algunas, pero se sufre innecesario. Yo creo que al final lo que necesitamos tener es una vía de abordaje, como hemos dicho antes, conservadora. Y si vas a estar sufriendo y haciendo que los componentes tengan riesgo de que no estén bien implantados y tirando del Homan y forzando las partes blandas para hacer esta vía, yo creo que no deberíamos hacer la vía. Perfecto, muchas gracias, Fran. También quería preguntaros un poco respecto a lo que habías dicho tú antes, Óscar, en la que tú cuando con este tipo de abordaje tú ves directamente el acetábulo, accedes directamente al acetábulo y para ti colocar el cotilo es colocarlo de frente. Para Fran es un poco diferente. Fran, hemos visto que tú usas un árbol de fresado un poco especial, con un ángulo justo digamos, en 45. Eso es, con un ángulo de 45 en la punta justo. ¿Cómo es necesario adaptarse a instrumentales específicos? Sé que ambos tenéis algunos separadores y alguna cosa, pero ¿es necesario tener un instrumental realmente específico o con un instrumental normal podríamos acceder a este tipo de abordajes? Bueno, yo, vamos, hablo primero yo si queréis, pero vamos, yo el único que necesito son los separadores, los 4 separadores que comenté, que son más largos y curvos, es lo único, hombre, luego los mangos el mango portarraspas, como el mango para fresar con el offset, eso sí que es imprescindible para el abordaje. Entonces, el mango con offset de las raspas femorales, el mango con offset para el fresado y luego los separadores. La impactación del cotilo, sin embargo, lo hago con el impactor recto habitualmente. Me transmite más la fuerza, entonces, bueno, consigo impactarlo mejor con el impactor recto. Ahí no me hace falta el impactador con offset, pero nada más que eso. Y Fran, en tu caso, ¿tú utilizas algo especial a la hora de impactar, por ejemplo, el cotilo o el vástago? Los impactores son exactamente los mismos. Sí. Es todo igual, salvo, evidentemente, el árbol de fresado. El árbol de fresado tiene que tener 45 grados porque trabajas desde arriba. Para impactar el cotilo, podría utilizar perfectamente el de la DEA, que tiene esa curva, igual. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más que queráis, Fran? ¿Algo que tengas guardado en la recámara? No. Yo quiero ver un recambio del doctor Galloso por vía anterior, que tiene que ser entretenido. Bueno, cuando quieras intentamos organizar algo. Yo simplemente invitar a todo el mundo también, si quiere venir aquí a Coruña, la que no sé si con la cirugía van a disfrutar, pero con la comida seguro, ¿vale? Así que nada, el que esté interesado, que... Nos sí, preguntan, perdona, Óscar, sí. Nos preguntan también, entienden, es una pregunta anónima, y nos preguntan que la formación del equipo quirúrgico para llevar a cabo estas técnicas, ¿hasta qué punto es necesario? ¿Se puede asumir la curva de aprendizaje con diferente personal o aconsejáis tener siempre al mismo personal con vosotros a la hora de aprender a hacer estos abordajes? Esto es como si te dicen, ¿quieres ir a comer a una estrella Michelin o quieres ir al buffet yo qué sé? Vamos a ver. Sí, esa pregunta creo que es sencilla, ¿no?, de responder. Si estás con el mismo instrumentista todos los días y haces los mismos casos con el mismo instrumentista, pues será más rápido todo, ¿no? Evidentemente, el cirujano es fundamental, pero es igual de importante que el instrumentista, que el celador a la hora de la colocación, que la enfermera circulante. O sea, todo el equipo de quirúrgico es importante. Vamos, yo no sé, Óscar, qué opina, pero para mí, si realmente el equipo está coordinado y tiene experiencia en trabajar juntos, yo creo que acelera y da tranquilidad al cirujano. Yo creo que no solo para la curva de aprendizaje, para siempre, Para el día a día, tener la misma enfermera es fundamental, es fundamental. Por supuesto. Gracias a los dos. También nos llega una pregunta un poco más técnica y os dan la enhorabuena por las presentaciones y por vuestra experiencia, que están aprendiendo mucho de vuestras charlas. Y nos preguntan que les gustaría conocer un poco qué es lo que buscáis vosotros en los implantes a la hora de hacer estas intervenciones. Es decir, buscáis un implante que sea sencillo, por supuesto, de implantar, que esté adaptado a este tipo de implantes, que es un implante estándar. ¿Qué nos podéis contar de los implantes en ambos casos? Fran.
Bueno, nada, yo creo que lo más importante en una prótesis de cadera es el implante. O sea, aparte de la vía, ¿no? Pero es igual de importante. Es decir, si tú pones un implante de una categoría inferior o de una marca X, pues yo creo que la prótesis tiene que ser la que tú creas que es la mejor para ponerla al paciente. Y la vía de abordaje, eso es otra historia. Él va a convivir 30 años con esa prótesis y tiene que tener una calidad exquisita y tiene que estar bien fabricada y tiene que venir de una casa comercial en condiciones. Vamos, yo no sé qué opina Óscar, pero yo creo que debe ser así. Los fundamentos es lo que tú dices. Realmente yo mis primeros 200 casos o así más o menos lo he hecho con el vástago Evolution porque consideré de inicio que me ayudaría un poquito el ser un vástago corto para la implantación y demás. Y es cierto que cuando liberas poco no hay mucho espacio si no liberas bien. Eso es parte de la curva de aprendizaje. Entonces un vástago corto pues te ayuda. Pero a día de hoy lo hago con más vástagos y realmente, bueno, vástagos son contrastados todos un poquito y nada, realmente efectivamente el vástago que tú creas que es mejor para el paciente, igual que el par de fricción, lo mismo. ¿Alguna característica específica o sin más? Simplemente lo que decís, ¿no? Un vástago. Yo, por ejemplo, el vástago Furlong en concreto, que es que hay que ir muy posterior y demás, pues por el abordaje anterior nos cuesta más, por ejemplo, ¿vale? Porque es, bueno, es un vástago un poquito especial, ¿no? En ese aspecto de trabajo posterior, de la aleta posterior y demás. Pero el resto, la verdad que no, sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Óscar, Fran. No sé si tenéis algo ahí en la recámara, Óscar, Fran, algo más que queráis. A preguntarle a Fran que cuándo quedamos. No, cuando queráis. A ver si el COVID nos deja, el COVID-20, porque va a salir en breve, el COVID-20 Bueno, nos deja reunirnos, macho. Bueno, pues entonces, bueno, deciros bueno, que han sido unas presentaciones espectaculares, que yo creo que hemos aprendido bastante, hemos pues también asimilado cosas que igual no teníamos tan claras antes de poder ver estas charlas, y agradeceros muchísimo el que os hayáis unido a nosotros hoy para poder hablar de esto. Creo que, bueno, también quería agradecer a todos los asistentes que habéis estado ahí con nosotros, que nos habéis hecho preguntas, que nos habéis seguido. Agradeceros, bueno, que estéis con nosotros y que estéis atentos, como siempre os digo, a nuestros canales de YouTube, de LinkedIn y demás, donde podéis encontrar toda la programación del MBA On Air que estamos haciendo ahora en esta época de COVID. Agradeceros, Óscar, y agradeceros, Fran, vuestra colaboración con nosotros, y sin más, me despido hasta la próxima webinar de cadera. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y que tengáis un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Un saludo.